Hola, ¿cómo están? En los siguientes minutos vamos a hablar del servidor de caché Redis y cómo aprovecharlo desde un lenguaje funcional como F Sharp. Mi nombre es Edgar Sánchez, trabajo en Logic Studio Plus, y vamos a ver si lo que les vamos a contar en los siguientes minutos lo pueden aprovechar en sus aplicaciones de los sistemas que ustedes desarrollen. Redis es un servidor que puede almacenar información o que almacena información básicamente como parejas, una clave, un valor, una clave, un valor. Y puede literalmente guardar decenas de millones de parejitas de este estilo. Acá está ilustrado con este loguito o icono rojo acá. La ventaja propuesta por Redis es que extraer información de Redis puede ser más rápido y en ciertos escenarios extremadamente más rápido que traerlo desde una base de datos relacional, por ejemplo. Ahora, Redis no va a reemplazar a nuestro motor de base de datos, al almacenamiento que usamos en nuestros sistemas, pero en cambio sí, si tenemos información que cambia con poca frecuencia y que es utilizada o leída repetidamente en nuestros sistemas. Por ejemplo, quizás una lista de productos, una lista de países, datos de empleados. Por supuesto, los empleados, sobre todo en una organización grande, sí van apareciendo, desapareciendo, cambiando, pero con frecuencia relativamente baja. Vamos a decir que en 5 o 10 minutos esos datos no cambian. Los datos de productos probablemente no cambien en horas, si es que no en días, y los de países incluso en años. Todo ese tipo de información se puede colocar una primera vez dentro de Redis y luego nuestra aplicación puede, como dije hace un momento, acceder no solo mucho más rápido, sino que además descargando trabajo de la base de datos que ya no tiene que encargarse de esas consultas repetitivas que serían redundantes para algunos tipos de datos. Entonces, esa es la idea o esa es la ventaja de utilizar algo como Redis. El servidor de Redis, de manera interesante, funciona exclusivamente en Linux. Eso puede ser en principio una desventaja para quienes hacemos desarrollo en Windows, como es mi caso, pero resulta que, y déjenme pasar a esta pantallita, resulta, decía yo, que Windows desde la versión 10 trae WSL, el Windows Subsystem for Linux, y WSL nos permite tener instalado lado a lado del Windows un Linux. En mi caso, por ejemplo, yo tengo instalado Ubuntu. Y aquí lo que estoy haciendo es conectarme precisamente a la consola de Ubuntu. Ya está. Tengo los dos sistemas operativos, uno junto al otro. Una vez que uno esté en Ubuntu, ¿cómo hace uno para instalar Redis acá? Pues simplemente con el famoso apt. Vamos a decir instalar Redis. Sí, mi password, por supuesto. Y bueno, en mi caso yo ya tenía instalado Redis, pero si no, con este solo comando ya se hubiera realizado la instalación. Primer paso realizado. Siguiente punto, ¿cómo hace uno para arrancar al servidor de Redis? Pues nada más uno tiene disponible este comando después de la instalación, Redis Server. Voy a usar el ampersand para dejar liberada mi consola y poder usar algunos comandos más. Y ya está. El servidor de Redis, versión 7, está ya activo y funcionando. Nosotros podemos verificarlo rápidamente, por ejemplo, usando la línea de comandos de Redis, que se llama Redis LI. Aquí se pueden dar comanditos como por ejemplo el comando ping. Y ese pong que están viendo ahí es el servidor respondiéndome. Ya yo sé con eso que el servidor está disponible. Guardar algo es algo tan simple como hacer un set y poner una clave. Por ejemplo, yo puedo poner RIO y poner acá Riobamba, por ejemplo, vamos a decir, así de donde nací, y ya está guardado un dato allá. Y luego traer dato es simplemente darle la clave y este es el dato que está guardado allá. Como ven, es muy sencillo. Su ventaja realmente es la alta velocidad que vamos a tratar de demostrar después de un momento. Ahora bien, ¿cómo usamos esto desde una aplicación nuestra? Déjenme pasar a mi ambiente de desarrollo y vamos a crear desde cero en mi caso, para este primer ejemplo, una aplicación de consola. Así que le podemos llamar a esto, no sé, Redis F Sharp 6, por ejemplo. Simplemente voy a utilizar una aplicación de consola por el momento y F Sharp está corriendo sobre .NET 6 en este escenario. Y vamos a
Vamos a dejar que el ambiente se inicialice rápidamente. Para quienes no conocen F Sharp tiene un modo de trabajo interactivo utilizando, por ejemplo, un archivo de scripts. Y lo bueno del trabajo interactivo es que uno puede... a ver, agrandemos un poquito el tamaño de esto. Eso está mejor. Entonces decía yo, uno puede trabajar interactivamente probando código línea a línea por pequeños grupos de líneas antes de lanzarse a hacer un desarrollo propiamente dicho. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, por ejemplo, es decirle quiero agregar un nuevo archivo F Sharp y va a ser un archivo de scripting. Y le vamos a poner aquí, por ejemplo, learning. Es un archivo terminado en FCX, como mencioné hace un momento. Y entonces, lo primero es lo primero. ¿Cómo hace uno para desde una aplicación? En mi caso, déjeme regresar al gráfico. En mi caso, mi aplicación es este archivo interactivo. ¿Cómo hace uno para interactuar o trabajar contra un servidor de Redis, que es este que está acá? Pues necesito una librería y la manera de traer una librería en este modo interactivo, otra vez agrandar el tamaño, disculpen, es decir, ¿sabes qué? Desde NuGet tráeme la librería. En nuestro caso es usar Redis y el paquete, uno de los más populares para trabajar contra Redis es este paquete stackexchange.redis. Si yo le ejecuto esta línea en este momento, acabo de ejecutar interactivamente esta línea. Y entonces lo que hizo el ambiente es descargarse esa librería ya en este momento desde NuGet. La librería está en este paquete, así que la manera de empezar a usar funciones, clases y otros elementos es otra vez ejecutando este comando. Por cierto que le estoy dando control backspace, control barra inversa para ejecutar esa línea. Y lo siguiente que uno puede hacer es, por ejemplo, para conectarme al Redis que yo tengo aquí en mi máquina, crear un objeto de tipo, una conexión de tipo multiplexor. Connection multiplexer es ya una clase del paquete Stack Exchange Redis y le puedo decir quiero conectarme. Y la cadena de conexión, que en mi caso es simplemente el servidor localhost. Si yo le doy aquí un control backslash y si no hay, como parece que no, acá ningún error, efectivamente ya yo puedo estar tranquilo que mi script se ha conectado con éxito al servidor de Redis. Ahora, el multiplexor nos permite conectarnos a múltiples bases de datos, múltiples conjuntos de información dentro de Redis. Cuando yo quiero acceder a uno en particular, lo que uno usa es decir, oye, local Redis, déjame ver una de tus bases de datos o tu base de datos por omisión, digamos. Voy a ejecutar una vez más esta línea y es ya con local caché donde uno puede empezar a trabajar. ¿Recuerdan el comando ping que yo le di acá originalmente y que fue respondido con pong? Yo puedo ejecutar exactamente ese mismo comando desde acá diciéndole, oye, local caché. Vamos a hacer ping. Llamar a la función esta y esto acaba de ser un ping, que este tiempo de respuesta en este caso fue de 2 milisegundos. ¿Cómo hago para traer un valor? Le digo local cache.stringget y le podemos decir, recuerden que hace un momento guardé un valor bajo la clave río o con la clave río. La respuesta es, como se puede ver acá abajo, la respuesta es bajo la clave río está el valor Riobamba. Sí, con algunas otras propiedades más. Entonces, sí pude consultar datos. Puedo también depositar datos ahí. Por ejemplo, le puedo decir string set y le decimos eq y esto es República del Ecuador, por ejemplo. Acabo de depositar el valor ahí. Nada más recibí un verdadero indicándome que el valor se depositó. Y por cierto, eso quiere decir que si yo voy acá y le digo ahora get eq desde Linux, efectivamente estoy recibiendo República del Ecuador. Claro, con estos caracteres raros es simplemente un tema de despliegue, tranquilidad, los datos están guardados tal como tienen que ser. Y hemos interactuado contra un Redis local. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un servidor Redis en otro lado? Por ejemplo, en la nube. En ese caso, y me van a permitir copiarme una línea de comandos acá, el comando va a ser súper parecido, excepto que ahora me estoy conectando a este servidor de Redis que en mi ejemplo está en la nube de Microsoft, en Azure. Voy a ejecutar ese comando, nos pudimos conectar allá. Igual necesito una base de datos, así que vamos a hacer un comando
súper parecido. Recuerden que una base de datos lo que es un conjunto de parejas clave, valor, clave, valor, clave, valor. Entonces le vamos a decir, necesito o quiero usar el caché que está ya en la nube en este caso. Y a partir de eso luego uno puede hacer cosas como decir Cloud Caché, por ejemplo, ping, una vez más. Y le voy a dar aquí esto de acá, por ejemplo. Y acabamos de hacer un ping a ese servidor que también me respondió con pong, aunque se tardó, y esto va a ser interesante, 95 milisegundos, bastante más que el servidor de Redis local. Okay, eso nos da una pista sobre lo que va a pasar más adelante. Resulta ser que yo ya tengo guardado tanto en mi servidor local, voy a probar acá con localcache.stringget, un conjunto de información interesante bajo la clave countries. Tengo guardado, vamos a ejecutar esto. Está guardado una serie de objetos como una gran cadena de caracteres que son básicamente códigos de países y nombres de los países. Por ejemplo, MN es Montenegro, MNG es Mongolia y así sucesivamente. ¿Sí? Tenemos acá como, no sé, 195 países, 200 países, no lo sé. Todos en una gran cadena de caracteres. Muchos de ustedes van a reconocer que esto está en JSON. Para Redis no es importante, es solamente una cadena de caracteres inmensa que tengo guardada ahí. La misma cadena la tengo guardada allá en la nube. Así que yo, en lugar de usar el local caché, puedo usar el cloud caché y traerme esos datos. Eso como un rápido ejemplo de cómo interactivamente un poco probar y usar un servidor Redis, un servidor de caché, cómo extraer información del servidor del caché, cómo ingresar información al caché. ¿De acuerdo? Ahora usémoslo de una manera un poquito más seria, y la manera un poquito más seria va a ser ya creando una pequeña aplicación. Ok, déjenme regresar acá. Y vamos a crear, por ejemplo, lo siguiente. Primero, cómo traerme, bueno, vamos por partes. Como ahorita estoy ya en una aplicación mía, saben que lo que voy a hacer para evitarles el sufrimiento de verme digitar cosas es copiarme el código acá, pero eso sí lo vamos a explicar a detalle. Entonces, primero que nada, tenemos por dónde vamos a empezar. Yo digo que empecemos por cómo estoy definiendo aquí una función que se llama traer países desde Redis, y básicamente lo que estoy haciendo es creando un objetito que representa una base de datos Redis y luego haciendo un stringget de countries. Eso lo voy a guardar en JSON countries. JSON countries de hecho es lo que se llama un objeto de Redis, y luego simplemente devolviéndolo como una cadena de caracteres. Solamente para ser un poquito más profesionales, lo estoy rodeando con try with, por si acaso no se pueda conectar a la base de datos o no pueda traer este dato o algo por el estilo. Y en ese caso simplemente estoy disparando una excepción, en definitiva, devolviendo un error. Esto para traer desde el Redis que esté en la nube, con el que jugué hace un ratito, y desde, por otro lado, el Redis local, que es exactamente lo mismo. La única gran diferencia que tenemos acá es que... me falta un par de cosas interesantes. Bueno, vamos a lo nuestro. La única gran diferencia es que el uno está usando la conexión local y el otro está usando la conexión a la nube. Pero aparte de eso, están totalmente iguales. Ahora, para efectos de comparación, y déjenme regresar a mis par de láminas que yo tengo, para nuestra prueba de velocidad, en realidad vamos a intentar hacer esto de acá. Desde nuestra pequeña aplicación de consola, por un lado vamos a traer ese gran archivo JSON de países desde el Redis que está en la nube. Por otro lado, vamos a traer desde el Redis que está localmente, y finalmente vamos a tener una pequeña base de datos relacional que tiene una tabla de países, una tabla sencillita, nada más 2 columnas, la columna código y la columna nombre, eso es todo. Y vamos a traer los datos desde esta base de datos. Vamos a comparar cómo está la velocidad de traernos los países desde la base de datos directamente, consultando la tabla, desde un Redis donde ya está el objeto JSON
desde la nube y luego desde un Redis local que está junto a mi aplicación. Esa es la idea detrás de esto. Y para traer desde la base de datos, en primer lugar es una base de datos Postgres en este caso, y para hablar con la base de datos Postgres estamos utilizando una librería que se llama Dapper. Es un ORM muy livianito para hacer las cosas lo más veloces posibles. Eso me recuerda que tengo que aumentar una serie de referencias acá. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decir unos cuantos paquetitos para poder usar Redis. Pues lo que lo vamos a decir es, ¿sabes qué? Necesito Stack Exchange Redis, aquí está precisamente. Agrega este paquetito, el punto número 1. El punto número 2 es que necesitamos ahora instalar las librerías de base de datos para Postgres, en este caso, NPG SQL. Ya está. Esto es específicamente para la parte de mi pruebita contra base de datos. Y finalmente dije yo que la librería que convierte filas o registros de una tabla relacional en objetos, en este caso en objetos de F#, es la Dapper, ¿no? Que es muy livianita, ¿sí? El objetivo es tratar de que esto sea desde la parte de base de datos lo más rápido posible. Ok, y solo por curiosidad vamos a ver cómo estamos haciendo eso, creando una conexión de base de datos. Luego estoy ejecutando una consulta. ¿Sí? ¿Cuál consulta? Pues este select, como ven, es un select súper simple, no tiene ningún misterio, pero esto está siendo convertido en una lista de países. Country, pues es nada más que lo que en F# se llama un record, piensan como una clase más o menos que tiene nada más dos propiedades, código y nombre. Entonces esto es consultar los datos y luego, como eso es un grupo de objetos, lo estoy convirtiendo en JSON para que sea una cosa similar a la que a la que vimos hace un momento, trayendo desde trayendo desde Redis. Entonces esto es todo en cuanto a consultar desde base de datos. Ahora, desviándome un poco propiamente de lo que propone Redis, recuerden que lo que queremos es ver cómo se comparan las velocidades de esto y esto. Una herramienta muy útil para hacer este tipo de comparaciones es benchmark.net. Entonces, de hecho, vamos a agregar esa otra dependencia acá, benchmark.net, acá está. Y para construir un conjunto de pruebas, lo que uno hace es crear una clase. Pasadita, y están viendo cómo uno crea una clase en F#. Ponerle arriba este atributo, el atributo Simple Job, que es y es propio de benchmark.net. La clase en realidad se puede llamar como quiera, pero es importante que tengas este atributo. Y luego dentro de esta clase ponemos una serie de metoditos. Cada método que tiene arriba suyo el atributo benchmark es una función que va a ser cuya velocidad va a ser probada. En este caso, por ejemplo, esta primera funcioncita lo que hace es básicamente llamar 10 veces a la función que se conecta a la base de datos y nos devuelve y nos trae el JSON de los 190 países por ahí. Esa es una primera prueba. Una segunda prueba es lo mismo, pero contra el Redis que está en la nube. Y la última prueba es finalmente lo mismo, pero contra el Redis local. Esas son las 3 pruebitas que quiero hacer. Finalmente, este es mi programa principal. Lo reconozco porque tiene aquí esta marca entry point. Y básicamente, y recuerden que esto es algo de benchmark.net, le estoy diciendo, oye, córreme todas las pruebas que está en benchmarks. Por cierto, para que benchmark.net funcione hay que poner nuestro proyecto en modo release para que no tenga información de depuración y otras cosas que hacen un poquito más lento la ejecución. Y una vez que hacemos eso, podemos proceder a ejecutar nuestra prueba. Varias cosas mientras esto primero se compila y luego finalmente arranca. Siempre tenemos que cuidarnos de lo que se llaman micro benchmarks. Aquí estoy haciendo una prueba muy específica, muy puntual en este escenario más nada. Esto se puede o no se puede parecer a los escenarios que ustedes van a trabajar. Entonces, los datos que les voy a mostrar no los tomen como una verdad absoluta. De hecho, tómenlo con muchas pinzas. Lo que les invito más bien a ustedes es hacer sus propias pruebas en ambientes parecidos a sus realidades. ¿De acuerdo?
Mientras tanto acá, lo que sí quisiera hacer notar es que Benchmark.net se toma muy en serio su trabajo porque lo que hace es, en primer lugar, ejecutar las funciones una serie de veces hasta que el tiempo de respuesta se estabiliza y luego y recién entonces empieza, en cambio, a medir la ejecución. Recuerden que estamos haciendo 10 llamadas cada vez hasta que otra vez el tiempo se vuelve a estabilizar. Y ese es el tiempo que finalmente es medido. Claro, como está esto, lo que hace en realidad es hacer centenares de llamadas. Se va a tardar un poquito en ejecutarse. Mientras esto ocurre, mientras esto se completa, lo que les voy a mostrar es un ejemplo de un resultado previo que yo tengo. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando yo me conecto a la base de datos relacional, 10 llamadas toman en promedio 918 milisegundos, poco menos de un segundo. Eso quiere decir que cada llamadita que se trae a los países se toma una décima de segundo. No está mal. Si yo me leo del Redis que está en la nube, es decir, del Redis que está aquí al lado del servidor, quizás un poco sorprendentemente, la velocidad es prácticamente la misma. No gano ni un 1% en cuanto al rendimiento. La verdadera sorpresa está a nivel del Redis local. Fíjense la diferencia tan abismal. Es tan significativo, en realidad, mucho menos en realidad que el... A ver, veámoslo, son 900 para 2, son como 450, póngale 400 veces más rápido traer los datos desde el Redis local. Déjeme ver, con un poco de suerte, ya terminó. Creo que sí. Acá está. Esta es la terminación de la prueba que nosotros mandamos a ejecutar ahorita aquí en vivo. Y entonces los resultados son muy parecidos. Ir a la base de datos relacional o a Redis en la nube, el tiempo es prácticamente el mismo. Pero ir al Redis local, bueno, acá digamos se tardó un poquito más, pero igual, 6 contra 9 son no sé ni cuántas veces más, 200 o 150 veces más rápido. Realmente una diferencia abismal. Entonces, primero, Redis definitivamente puede mejorar tu velocidad y ojo, no en un 5%, no en un 10%. Estamos hablando de mejorar 100, 200 veces la velocidad. Eso sí, siempre y cuando el servidor de Redis esté cerca de tu aplicación. Cerca desde el punto de vista de latencia, porque este otro servidor de Redis que está acá arriba en la nube no te dio tanta ventaja porque lo que te mata es este viaje que está acá. En una conversación siguiente vamos a poner esto que está acá más bien en un servicio web y por eso es que yo me concentré en JSON y vamos a ver cómo le va a la velocidad de respuesta, de qué ganamos o no ganamos al usar Redis desde un servicio web. Pero como verán, una introducción rápida a usar Redis localmente. Primero, los comandos básicos los vimos por acá y luego el código para usar Redis estaba, por ejemplo, acá. Es simplemente decir un string get y ya está. Es muy sencillo. Por eso mismo, cuando necesiten mejorar sus tiempos de respuesta, cuando necesiten bajar la presión sobre la base de datos relacional con montones de consultas a tablas de catálogo, por ejemplo, les recomendamos muchísimo usar Redis. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Gracias. Chao.